días. En el vídeo de hoy vamos a seguir con los ajustes de las reacciones químicas. Vamos a realizar los ejercicios 20 y 21 de nuestra hoja de ejercicios. El primero dice así: la combustión del propano, cuya fórmula es C3H8, con oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Escribe y ajusta la reacción y en el apartado 2 nos pide que identifiquemos los reactivos y productos. Bien, pues como nos da las fórmulas de las sustancias que intervienen, vamos a escribir la reacción y después la vamos a ajustar. El compuesto del que se va a producir la combustión es el propano, que su fórmula es C3H8. Y va a reaccionar con el oxígeno del aire, normalmente, para dar dióxido de carbono y agua. Ya tendríamos la reacción escrita. Ahora vamos a ajustarla. Cuando tenemos una reacción de combustión de un hidrocarburo, se ajusta primero el carbono. Entonces vamos a escribir aquí nuestra chuletilla y diremos primero el carbono, después el hidrógeno y por último el oxígeno. Siguiendo este orden no nos equivocaremos. Luego vamos a ver en los reactivos cuántos átomos de carbono tenemos y vemos que tenemos 3 en el propano y en los productos tenemos un átomo de carbono en la molécula de dióxido de carbono, por lo que para tener 3 átomos de carbono pondremos 3 moléculas de dióxido de carbono. Ahora vamos a ajustar los hidrógenos. En los reactivos tenemos que hay 8 hidrógenos en esta molécula y en los productos tenemos 2 en la molécula de agua, por lo que tendremos que poner una cantidad tal de moléculas de agua que me aporten 8 átomos de oxígeno. Como cada una va a tener 2 átomos, pondremos 4 moléculas de agua. Y por último, vamos a ajustar los oxígenos. Vemos que en los reactivos tenemos una molécula de oxígeno con 2 átomos. Vamos a ver ahora cuántos átomos de oxígeno hay en total en los productos. En el dióxido de carbono tenemos 2 átomos en cada molécula, pero tenemos 3 moléculas, por lo que tendremos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Pondremos 6O. Y en el agua tenemos un átomo de oxígeno por molécula y como tenemos 4 moléculas tendremos 4 oxígenos. Tendremos en total 10 átomos de oxígeno. Esto es en los productos. Vamos a ver ahora en los reactivos cuántas moléculas de oxígeno tengo que poner para que en los productos me puedan salir esos 10 átomos, ya que esos 10 átomos van a salir de las moléculas que yo ponga aquí. Como cada molécula me aporta 2 átomos de oxígeno, tendré que poner para tener 10, 5 moléculas. Si pongo 5 moléculas de oxígeno, tendré 5 por 2, 10 átomos de oxígeno, de los cuales 6 estarán formando parte de las 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 formarán parte de las 4 moléculas de agua. Y ya tendríamos la reacción escrita y ajustada. Vamos ahora con el apartado 2. Bien, ahora me pide que identifiquemos los reactivos y los productos. Entonces pondremos que los reactivos son sustancias que se ponen al principio de la reacción y que van a interactuar entre ellas. Tendremos que son el propano y el oxígeno. Y los productos, que son las sustancias que se obtienen en la reacción, son el dióxido de carbono y el agua. Y ya tendríamos terminado el ejercicio 20. Dice el ejercicio 21. Nuestro cuerpo obtiene energía haciendo reaccionar glucosa con oxígeno en un proceso denominado respiración celular. El apartado 1 nos dice que identifiquemos la fórmula de la glucosa. En el apartado 2 nos piden que digamos
cuáles son los productos del proceso. En el 3 nos piden que escribamos y ajustemos la reacción química entre la glucosa y el oxígeno. Y por último, en el apartado 4, nos preguntan qué hace nuestro cuerpo con los productos. Bien, vamos a comenzar con el punto 1, que nos pide que identifiquemos la fórmula de la glucosa. La glucosa, que es uno de los principales combustibles del ser humano, es una molécula que está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Bien, en el apartado 2 me pregunta cuáles son los productos del proceso. La glucosa actúa como un combustible en nuestro organismo, por lo que los productos de su combustión, de su reacción con oxígeno, son exactamente los mismos que los de la combustión de cualquier hidrocarburo. Serían dióxido de carbono y agua. Y los vamos a escribir aquí. Dióxido de carbono y agua. Me pide ahora que escriba y ajuste la reacción química entre la glucosa y el oxígeno. Bien, pues tendremos que la glucosa, C6H12O6, reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Y vamos ahora a ajustar la reacción. Y como se trata de un hidrocarburo, aunque lleve oxígeno, es también una sustancia combustible, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Primero vamos a ajustar los carbonos, luego los hidrógenos y por último los oxígenos. Empezamos con los átomos de carbono. En la glucosa tenemos 6 átomos, que es el único reactivo que contiene carbono. Y si nos vamos a los productos, el carbono está en el dióxido de carbono y solamente hay uno. Luego, para tener también 6 átomos de carbono en los productos, tendremos que poner 6 moléculas de dióxido de carbono. Vamos ahora a ajustar el hidrógeno. En los reactivos tenemos que en la glucosa hay 12 átomos de hidrógeno. Y si nos vamos a los productos, vemos que hay en la molécula de agua 2 átomos de hidrógeno. Como quiero tener 12 átomos y cada molécula me aporta 2, tendré que poner también 6 moléculas de agua. Y así tendríamos 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno y sería el mismo número que los átomos de hidrógeno que tenemos en los reactivos. Y ahora, por último, vamos a ajustar el oxígeno. Vemos que en los productos tenemos oxígeno en el dióxido de carbono. Cada dióxido de carbono me da 2 átomos y como tengo 6 moléculas, tendré 6 por 2, 12 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono. Ahora vamos al agua. En el agua tenemos un átomo de oxígeno, pero tenemos 6 moléculas. Luego en total tendré 6 átomos de oxígeno. Y si sumo los átomos de oxígeno en total que tenemos en los productos, vemos que son 18 átomos de oxígeno. Vamos ahora a los reactivos. Aquí ahora tenemos que fijarnos que la molécula de glucosa también me aporta átomos de oxígeno, al contrario de lo que ocurría en el ejercicio anterior con el propano. En el caso anterior, todo el oxígeno era aportado por la molécula de O2 del oxígeno del aire. Y en este caso vamos a introducir oxígeno del aire, pero ya el propio combustible también trae oxígeno. Y ese oxígeno también tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos ahora. Pues tenemos 6 oxígenos en la glucosa y luego tenemos molécula de oxígeno que tiene 2. En total, en los reactivos tenemos que tener 18 átomos y tenemos 6 y con lo que queda, ¿qué tendremos que tener? 12. Tendremos que poner moléculas de oxígeno de tal manera que alcancen 12 átomos, porque luego esos 12 átomos más los 6 de la glucosa serán 18.
Luego, como tenemos que tener 18 átomos, si le resto los 6 que ya me va a aportar la glucosa, los otros 12 tiene que aportarlos la molécula de oxígeno. Y como cada molécula me va a dar 2 átomos, para tener 12 tendré que poner 6 moléculas de oxígeno. Y con eso se quedaría la reacción ajustada. Vamos a hacer el apartado 4, que nos pregunta que qué hace nuestro cuerpo con los productos. Bien, esta reacción de combustión de la glucosa es una reacción que tiene lugar en todas nuestras células. La glucosa contenida en los alimentos es transportada hasta las células una vez que en el proceso de digestión se ha absorbido en el intestino delgado. Esa glucosa es transportada por el torrente sanguíneo a todas las células. A su vez, el oxígeno que respiramos también es transportado por la sangre a todas nuestras células. Una vez que en las células tenemos tanto la glucosa como el oxígeno, se produce la combustión de la glucosa y obtenemos el dióxido de carbono y el agua. El dióxido de carbono es un desecho. Nosotros lo que vamos a hacer es expulsarlo al exterior y eso lo hacemos en el proceso de exhalación. Cuando nosotros respiramos, inhalamos aire, cogemos el oxígeno junto con los otros gases que forman el aire. Y cuando yo exhalo, suelto el resto de gases del aire que no he consumido y el CO2 que he producido en mis células, porque ese CO2 es transportado desde las células hacia los pulmones para ser exhalado al exterior, porque es un desecho que tenemos que eliminar. ¿Y qué ocurre con el agua que se produce? Pues como es un producto valioso para nosotros, se va a incorporar al torrente sanguíneo para contribuir a nuestra hidratación. Luego vamos a resumir un poquito lo que acabo de explicar y diremos que el CO2 producido en las células es transportado por la sangre hasta los pulmones. Allí es expulsado al exterior en la expiración, es decir, cuando soltamos el aire en los movimientos de la respiración. El agua producida se incorpora al torrente sanguíneo. Y en caso de haber exceso, pues ya sería eliminada a través de la orina. Sería filtrada por los riñones y sería eliminada a través de la orina, porque es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para controlar también el exceso de agua. Y con esto tenemos terminado el ejercicio 21 y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.